Las Correcaminos. Las Correcaminos. Desde nuestra nube, las Correcaminos decimos hola a las personas y aves que nos escuchan. Acompáñanos a recorrer los parajes de la palabra, cada 2 martes con nuevo tema y rara avis invitada. Descubran los versos o relatos que atrapamos en plena carrera para compartir poesía y otras letras en petit comité. Ida Vitale comienza su poema Sumas diciendo: caballo y caballero son ya dos animales, uno más uno decimos y pensamos, una manzana más una manzana, un vaso más un vaso, siempre cosas iguales. Y eso es en lo que yo pienso cuando hablamos de números. Pero Ivonne Sánchez Barea responde en Somos Álgebra. Somos múltiplos de 10 como un divisor de 1, suma de unidades y primos, resta de 0 como resultado. A lo que el antipoeta responde con una matemática ars poética que reza: 1% de inspiración, 2 de transpiración, ampersand el resto, suerte. Y cuando pienso en números, además de estas imágenes poéticas, digo, no hay cosa más abstracta que imaginar a un 1, a un 2. Mejor como dice Fuertes, una manzana, dos manzanas, 1 más 1, aunque hay poetas que nos han dicho que 1 más 1 son 3. Y para esto, en este martes de poesía, también tenemos aquí en Las Correcaminos a Claudia, que nos va a platicar mejor de los números y seguramente tendrá una gran pregunta al respecto. Claudia, bienvenida a Las Correcaminos. Hola, hola, Anja. Híjole, los números, ¿en qué lío nos metimos, Anja? Yo que nomás no me llevo bien con las matemáticas. Bueno, eso creo, ¿verdad? Pero, pues bueno, ¿qué demonios tienen que ver los números con la poesía? ¿Qué tiene que ver el arte con los números? Empezando, la RAE, ¿no? Ya saben, siempre voy a buscar la definición. La RAE dice, número, expresión de una cantidad con relación a su unidad, signo o conjunto de signos con que se representa el número. Y otra que encontré por ahí, acción extravagante o inconveniente con que se llama mucho la atención. Vaya numerito que nos hemos montado, ¿verdad? Y bueno, cuando escucho la palabra números, ya estoy contando en mi cabeza con frialdad. En cambio, si escucho poema, se abre una ventana que dispara toda clase de imágenes y sensaciones. ¿Te imaginas contabilizando el aroma del pan recién horneado? ¿O enumerando la felicidad que siente un perro al escuchar la palabra parque? ¿O qué tal si habláramos de las sensaciones que provoca un número 3 o de lo disruptivo que es el 4? Generalmente pensamos que los números y el arte son dos caminos que se bifurcan, divididos entre la razón y la emoción. Pero a mí me parece que ambos tienen bastante en común, que entre la ciencia, o sea, los números, y la poesía o el arte, existe una relación de hermandad. El número no es solo una herramienta técnica, es también una forma de estructurar la realidad, y el arte es también una forma de enunciarla. La ciencia quizá busca la precisión para evitar la ambigüedad, mientras que la poesía usa la precisión de las palabras para evocar múltiples significados, la polisemia. Sin embargo, ambas comparten el uso de la abstracción. Tanto un matemático como un poeta deben imaginar realidades que no están presentes físicamente para poder explicarlas. Así, la matemática le da a la poesía el cuerpo, o sea, la estructura, mientras que la poesía le da a la matemática la voz, el sentido. Como ya dijiste, Wisława Szymborska, por ejemplo, también utiliza la estadística descriptiva para diseccionar la condición humana en su poema Contribución a la estadística, donde asigna porcentajes a las virtudes y defectos de un grupo de 100 personas.
Gioconda Belli, en sus gozos cibernéticos, se sumerge en el misterio del uno y el cero para describir una realidad donde el cuerpo se funde con la frecuencia del cursor. Olga Gutiérrez Galindo encuentra una vía para pensar más allá de nuestra propia finitud en la exactitud de cifras como el número pi. Jorge Luis Borges, porque ¿por qué no?, integró la teoría de conjuntos de Cantor en el Aleph como una metáfora de lo infinito contenido en lo finito. Sí, ya los números están en todas las artes, en la música, en la danza, en el teatro, incluso si pensamos en las artes visuales, la proporción áurea es uno de los conceptos que sirve como herramienta para expresar ciertas emociones, para dar énfasis a ciertos elementos, casi como cuando uno escribe y usa aliteraciones o repeticiones. Pero, ¿y si lo pensamos al revés? ¿Ustedes creen que hay poesía en los números? ¿Tú qué opinas, Anda? Bueno, pues como te decía al inicio, o como decía, esta idea de los números en sí, o sea, creo que es una de las cosas más abstractas que existen los números, ¿no? Porque no existe, o sea, no hay un uno en el universo, no hay un dos en el universo, ¿no? O sea, puede haber dos correcaminos, pero no puede haber un número dos circulando en la existencia, ¿no? Entonces, creo que la relación entre la poesía y los números puede ser mucho mayor que cualquiera otra ciencia, aunque todas finalmente se relacionan. Pero tú lo has dicho, Wisława Szymborska tiene un gran poema en donde puede darnos esta respuesta. Y ese poema se titula El número pi. Digno de admiración el número pi, 3.141. Todas sus demás cifras también son iniciales. 592 porque nunca se termina. No se deja abarcar 6535 con la mirada, 89 con un cálculo, 79 con la imaginación o incluso 3238 con una broma, es decir, una comparación 46 con nada, 2643 en el mundo. La serpiente más larga de la tierra se interrumpe después de algunos metros. Lo mismo pasa, aunque un poco después, con las serpientes de los cuentos. El cortejo de cifras que se forma pi no se detiene en el borde de la página. Es capaz de continuar por la mesa, por el aire, la pared, una hoja, un nido, las nubes y así hasta el cielo. Y por toda esa expansión e insondabilidad celestiales. Ay, qué corta, ratonescamente corta es la trenza del cometa, qué débil el rayo de la estrella que en cualquier espacio se curva. Y aquí, 2, 3, 15, 319, mi número de teléfono, tu talla de camisa, año 1973, sexto piso. El número de habitantes 65 y 5 centavos, centímetros de cadera, dos dedos cogido, charada, en la que a dónde irá veloz y fatigada, y se ruega mantener la calma, y también la tierra pasará, pasará el cielo, pero no el número pi. Eso ni hablar. Seguirá con un buen 5, con un 8 de primera, con un 7 no final, apurando, ay, apurando a la holgazana eternidad para que continúe. Esa es, Claudia, la respuesta más cercana que puedo encontrar a la pregunta. Difícil pregunta, ¿no? Y bueno, pues yo te voy a leer algo que escribí pensando un poquito en cómo contestar esa pregunta. He de confesar que el número con apellido de ecuaciones y yo tuvimos hace un tiempo una relación tóxica, quizá derivada de mi afán por intentar encontrarle lo redondo a lo cuadrado de una raíz, que para mí no tenía, y quizás sigue sin tenerla, razón de atarse a otra cosa que no fuera el caos. Alguna vez, tratando de nombrar esa sucesión de infortunios que entonces contaba como mi vida, un profesor me dijo que yo hablaba en endecasílabos. Eran tiempos oscuros cuando las derivadas y el cálculo se encargaban de hacernos la vida imposible,
Juro que lo intentamos. Hicimos terapias con Baldor, noches de derivadas, paseos por las gráficas, incluso formulamos un teorema para la felicidad, pero nada logró despejar nuestra relación. Un verano me llevó a un salón de exterminio de alumnos y me rompió el corazón. Así que decidí tomar el camino del contacto cero, alejarme lo más posible de todo lo que oliera a número. Luego de un bote de nieve y un par de paseos por la playa, regresé a mi zona de confort, las palabras. Comencé con un lápiz, deslizando trazos suaves sobre un papel. Depositaba mis frases en un teclado que sonaba apresurado cuando mis dedos se movían sobre él. Sin darme cuenta, el sonido sumaba sílabas. Lograba un ritmo que aceleraba y paraba después de cierto tiempo. Golpes y silencios, unos y ceros. Sus ángulos llamaron a la puerta. Yo me resistía. No quería volver a encontrarme con sus curvas. Trataba de evadirme, buscaba palabras, las repetía hasta crear un mantra, un ritmo que me tranquilizaba, un ritmo lleno de sonidos y silencios, unos y ceros. No abrí la puerta, me puse seria, volví a mis raíces, a mi pasatiempo favorito cuando era niña. Saqué el libro aquel lleno de frases, ese que convertía mis pensamientos en imágenes digitales. Un par de frases sobre el teclado, una manzana que daba vueltas en la pantalla, otra frase más, el código del color, un parpadeo del cursor, luz y oscuridad, pulsos, prendido y apagado, unos y ceros. Una melodía sonaba desde la puerta, el timbre de nuevo. Hice como que no escuchaba. Pude sentir su presencia. Llamaron de nuevo. Me asomé a la ventana. Pude ver su sonrisa en forma de parábola de colores. Estaba por darme la vuelta cuando adentro de mi cabeza escuché una parábola que dispara esquirlas del mar, las curvas de arena en el desierto de tu ausencia, la tangente de una nube en el horizonte, los fotones de luz que interactúan exponencialmente cuando sonríes, el infinito que se decanta en un verso, la sucesión de Fibonacci cuando tus brazos se abren para abrazarme. Me quedé helada, paralizada, hasta que dentro de mí se agitó un ramo de versos que me convenció. Volví a caer. Desde entonces vamos juntos intentando nombrar nuestro propio caos. Y bueno, pues ese es mi intento por, por contestarlo. Pues yo creo firmemente que responde súper bien a tu pregunta y que además es una respuesta afirmativa, ¿no? Existe total y absolutamente toda la poesía que los números puedan contener, como el mismo pi, dentro de las matemáticas y el universo científico, ¿no? Pero estoy segura de que también nos ayudará a responder esta pregunta tu invitadaza de hoy, Claudia. Sí, pues estoy segura que sí. Ella es la indicada. Fíjate que ella es una científica del alma que encuentra a Dios en las ecuaciones y música en el infinito. Su poética matemática es linterna que alumbra la dark matter. Entre la ciencia y la lírica va integrando visitaciones de la física y las matemáticas como una forma de ver y explicar la vida en el nombre de Pi. Ella, junto con Enriqueta Luisi, viaja por los vértices de la poesía para sacudirnos la realidad y recrearla dentro de las curvas de sus poemas. Tiene más de 10 libros de poesía que brincan tanto la frontera de países como de disciplinas. Siempre generosa y dispuesta a compartir las delicias de la vida californiana, encontró una forma de borrar las fronteras físicas para los versos en sus anuarios de poesía de San Diego. Y bueno, desde su sonrisa me enseñó a decir IE, IE, para convertirse en uno de mis puertos más queridos. Con nosotros, bienvenida, queridísima física, poeta, Olga Gutiérrez Galindo. Bienvenida, querida. Muy agradecida, muy contenta de estar aquí con ustedes, Claudia y Anja. Pues ya he quedado muda después de estar escuchando todo esto. O sea, estoy titubeando, estoy temblando. Esta conexión de la poesía, de los números, de las matemáticas, de la biología, de tanta cosa. Creo yo que los números son el equivalente a las palabras en las matemáticas. Los números
generalmente tendemos a pensar en números enteros, pero es un universo de números. Hay una especialidad que yo quería tomar, que era la de teoría de números. No sé si me permite leer un poema, después me puedo explayar un poco sobre los números desde el punto de vista. Hay números de chile, de dulce y de manteca. 0, 1, pares, 2, 4, 6, 8, 10, 2. Impares, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enteros, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Los que se llaman racionales como el 1, el punto 35, punto 0, el -1, el punto 3333, el 1/7. Irracionales, aquí están un poquito más interesantes. Irracionales, la raíz cuadrada de 2, pi, el número de Euler, phi, pi, y phi también son números trascendentes. Reales, ¿quiénes son los reales? Todos los anteriores, todos los que se han mencionado anteriormente. Los imaginarios se definen, un imaginario es la raíz cuadrada de -1, 3i, -3i, 5i. Los complejos, 4 más 5i, o sea, tenemos un número real más un número imaginario, 8 menos 7i, por ejemplo. Los números de Keith, de Tabit, los números tetraédricos, los compuestos, los prónicos, los números bonitos, los números felices, los números melancólicos, los números mágicos, los números amigos, los ternarios, cuaternarios, binarios, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, binario. Ese es el año de mi nacimiento. Los números Fibonacci numbers, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Los números de Euler, 1, -1, 5, -65. Bernoulli numbers, 1, medio, -1/2, 1/6. Los primos, estos interesantísimos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 19 es un número primo primo, es un primo gemelo, es un primo sexy, es un primo supersingular, es un número de Giner. El 19 es eso y más. Hay números como el Googleplex, el Googleplexian, el Louisville number, el Skews number. Those blew my mind. Ahora, Cantor, viva Cantor, Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3, Aleph. Me pregunto si llegado el gran momento, seamos el número más bello, único, irrepetible, infinito en el canto amoroso de Dios. Me pregunto si seremos ese número más bello, único, irrepetible, infinito en el canto amoroso de Dios. Los números, por ejemplo, periódicos como 1/7, periódico porque se repiten los números. Si ustedes dividen 1 entre 7, van a tener 1, 4, 2, 8, 5, 7. Y luego 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, infinito. Es un número periódico. El número también 1 entre 3, punto 3, 3, 3, 3, 3. 1 entre 13, 76, 92, 30, 76, 92, 30. En fin, hay números como los números que aquí menciono de Keith. El número de Keith es un poquito más complejo. Agarran ustedes 3 números. Por ejemplo, si yo agarro el número 1, 9 y 7 y luego sumo los 1, 9, 7 de 17 y luego sumo 9, 7, 9, 7, 17, me da 33. Y luego si sumo 3, 33, 57, entonces así voy y me da 107. Y continúo sumando el anterior, los 3 últimos anteriores, y si llego a 197,
los tres primeros, 1, 197, es un número de Keith. Esos números son de lo más difícil de obtener. O sea, ustedes ponen 3 dígitos y si van moviendo, moviendo y sumando por de 3 en 3, pues moviendo y sumando, y si les da esas 3 primeras cifras que al principio pusieron, ese es el número de Keith. Son muy escasos. Hay los números compuestos, hay los números prónicos, hay los números bonitos, como los que terminan en 0, como los que terminan en 5. Hay números felices, porque, por ejemplo, el número 130. Ustedes toman los dígitos de 130, los ponen, los suman a los cuadrados. Por ejemplo, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. 1 más 9 igual a 10. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es 1. Si ustedes toman un número 130 y les llega a dar el número 1, ese es un número feliz. Entonces, se forman un conjunto de números felices, se forman un conjunto de números de Keith, se forman un conjunto de números periódicos, y tenemos así como las palabras, ¿no? Hay unos que pertenecen aquí que son sustantivos y otros que son no sé qué y otras son, en fin, se van haciendo conjuntos de todos estos números, y hay números también amigos. Por ejemplo, si yo tengo el número, por ejemplo, el número 220 y el número 284, son estos dos amigos. ¿Cómo sé si son amigos? Entonces saco todos los divisores del 220, los sumo. Si me dan 284 y al revés también, entonces sí son amigos. Y los matemáticos se entretienen con estas cosas y, por ejemplo, hacen experimentos con los números, y cuando, por ejemplo, llegan a donde están periódicos, dicen, ay, no, ya, esto se está poniendo muy aburrido porque siempre me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos los números Fibonacci, como mencionaba, que me encantó. Ahora, hay números que son así como terrores, como el gogoledo. 10 a la 100, o sea, por ejemplo, 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. Pero 10 elevada, pues no al cuadrado, al 2, sino 10 a la 100, pues es un 1 seguido por 100 ceros, ese numerito. El gogoledo, es el gogol, el gogol está más o menos comparado, por ejemplo, como con el gogoplex, porque el gogoplex es 10 a la gogol, o sea, 10 a la 10 a la 10. Entonces es un gogol seguido, o sea, un 1 seguido de gogol ceros, o sea, ya. Y si todo lo que hay en el universo conocido y todo, si le pues todo de moléculas y de zapatos y de todo, ¿verdad? Lo contáramos, pues todavía seguiríamos contando el Gogoplex. Es una cosa tremenda. Pero pues ahí no queda la cosa. Todavía hay otro más, el Gogoplexion, que es 10 a la Gogolplex. Es 10 a la 10 a la 10 y luego hasta la 100. Y así, bueno, entonces, por ejemplo, el número melancólico son todos aquellos números que no son felices, o sea, que no nos dan el 1 después de hacerle las cuadraditas. Y así se hacen un chorro de conjeturas, está la conjetura de Pollack, o sea, es un universo impresionante. Y hay matemáticos como Ramanujan, que pues es el padre de la teoría de números. Estaba él en la India, nació, cuando nació le dijeron que iba a ser un gran ser humano, algo extraordinario. Él hacía todo con su mente, o sea, no sabía probar las cosas. Se lo llevaron a Cambridge y le decía a Harry, oye, pues aquí cómo fue haber demostrado, pues no sé, a mí me llega esto y lo pongo. Y entonces le enseñaron cómo tenía que demostrar, y demostró muchos. Pero él le decía, bueno, el Hardy y todos los que estaban ahí, bueno, a ver, dinos, ¿qué haces? ¿Qué piensas? Y dijo, para mí, mi diosa, no me acuerdo el nombre de la diosa que él tenía, la deidad, es la que me da todo esto, es la que me manda todas estas
ecuaciones con unos números fantásticos, unas cosas de veras, una mente increíble. Y él decía que todo era debido de que viene esta diosa y le dice, da esto al mundo, ¿no? El número pi, pues, es un número muy interesante porque aparte de que es irracional, o sea, no podemos dividir, por ejemplo, entre dos números enteros que nos dé pi, pues no existe, es un número irracional. Es también un número trascendente porque no puede ser una solución de un polinomio con coeficientes enteros, no se puede dar. Sin embargo, lo tenemos en todo, o sea, lo tenemos en la biología, lo tenemos en la geometría, en la trigonometría, en la física cuántica, está presente. Y es un número fascinante que por siempre ha puesto a las personas, matemáticos, a investigar cuántos dígitos pueden adquirir. Y ahorita tienen diferentes métodos con computadoras, con otros sistemas matemáticos que han encontrado, pruebas para sacar más dígitos. No sé si hay alguna otra pregunta o algo de que creo que ya me emocioné demasiado con esto de de los números. No, pues Pero al contrario, Olga, la verdad es que estamos súper emocionadas también contigo. Yo ya pensé, o sea, desconocía el término de números amigos. O sea, está increíble. Claudia, tienes que escoger entre el 220 y el 284. Y una de las dos tiene que ser una y la otra el otro número para empezar. Y luego esta idea de los números hiperlargos o las ecuaciones o las múltiplos de números largos, me recordó, hay una escritora canadiense jalisciense, Françoise Roy, cuyos hijos son ingenieros y uno de sus hijos hace unos pocos años recibió un premio por haber logrado crear una computadora que tenía la capacidad, hasta el año 2019, había logrado calcular el número más grande que existía. Entiendo que en términos matemáticos eso debe ser muy que increíble. O sea, yo lo único que pensaba es, decía, ¿la computadora será horizontal o será vertical para acomodar los dígitos, ¿no? Pero entiendo que es un contexto o un tema más de algoritmos, pero que me parece fascinante. También esta otra idea de este matemático al que su diosa o la deidad le dictaba estas relaciones matemáticas, me hace pensar también en Sor Juana, que ya le preguntaban, oye, pero es que cómo te salen los sonetos medidos, ¿no? Así tan perfectos. Y ella decía, no, pues casual, así de repente pienso y ya lo tengo, ¿no? Como generación que así espontánea. Nos encanta, muchísimas gracias por esta reflexión que nos has regalado, estos datos sobre tantos números y que además sí creo en esta idea de ponerte a buscar números como un acto de entretenimiento o de esparcimiento. Me parece lindísimo, Olga. Muchas gracias. Sí. mire, lo que también quiero decir, que estas son, digamos, apenas las palabras. O sea, ya después de todo, de este número está el pi, entonces empieza ahora sí el poema. Y el poema son estas fórmulas que, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, que son como unos pequeños haiku, preciosos, elegantísimos, que dicen, utilizando números y cosas de las matemáticas, con una forma tan simple y súper elegante, definen todo el electromagnetismo. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, es poesía, es poesía pura. Y llegan, por ejemplo, yo digo que Enriqueta Luisi es la que hace los poemas. Enriqueta Luisi es la que los está creando. No, en mí no soy una divulgadora de las matemáticas o de la física, sino que entran normalmente ahí se estacionan el pi y todas las cosas de la física, porque pues desde muy niña estuve en esta cosa de física y poesía al mismo tiempo. Entonces, por alguna circunstancia,
pienso yo que es Dios el que hace que escriba, pues que salga estos poemas que he escrito. Tengo poemas que Olga los ha escrito, pero los que he escrito Enriqueta, que son casi la mayoría, yo pienso que viene de Dios, de un Dios en el que creo y en que no es de ninguna religión, es un Dios propio. Pero para mí, por ejemplo, pienso que a lo mejor los números ahorita los vemos muy abstractos, en otra dimensión o en otra, ya cuando trascendamos, no muramos porque pienso que no vamos a morir. A lo mejor nosotros también somos un número, una especie de palabra y que seremos parte de un poema, seremos parte de Dios, parte de lo bello, de la creación, volveremos al origen y va a ser una transformación siempre. Entonces, por ejemplo, el número pi es un número fascinante porque no ha terminado, o sea, es infinito y han buscado a ver si, digamos, después de 1 millón de dígitos, a ver si es periódico y se vuelven a repetir. Pues no. Y luego hay puntos que se estudian, por ejemplo, dentro del número pi, se estudian, por ejemplo, se fijan en cosas, por ejemplo, aquí hay 6 9 puntos, y es el punto de Feynman, y donde en el dígito, la posición 762, ahí está el punto de Feynman, cuando en otro, a ver dónde encontramos otro punto de Feynman, y así andan los matemáticos viendo a ver si termina o no termina. Entonces, los conceptos que tenemos abstractos de palabras, de números, por ejemplo, del tiempo también, o sea, ¿qué es el tiempo? A lo mejor son unas geometrías, o nosotros somos geometrías de otra forma entendidas en aquello del más allá. Padrísimo. Oye, Olga, ¿y tienes algún poema que nos quieras compartir en este momento? Este poema es sobre mi reflexión sobre lo que pasa después de que el cuerpo pues ya no es, ¿verdad? Esa noche que se nos va a venir y que vamos a enfrentar todos, o sea, no hay nadie que no pase por ello. Y aunque yo he pensado en esto desde que tenía 27 años, yo pensaba que mi noche iba a llegar a los 40 y pues ya casi iba a ir a doblar los 40. Entonces, este es de mi libro En el nombre de ti. Es la noche, la floración de espectros de la infancia. Es la noche una nebulosa de ángeles exánimes, un agujero negro en el hipotálamo, una singularidad compleja. Es la noche acaso una serie infinita de tumbas clandestinas, o quizá la psicosis de escrotos en caldo de armas nucleares. La noche, el último dígito de pi, yo no sé. Maravilloso. Claudia, ¿qué poema escogiste para relacionar también con esta imagen de noche vida? Híjole, ya no sé qué decir, yo estoy así babeando. Hace mucho tiempo escribí un poema que se llama Fibonacci y justamente yo creo que tuvo que ver, algo que ver por ahí, no sé si Enriqueta o si Olga, ¿no? Porque lo escribí para Joana y su caracol, que justo fue ahí donde conocí a Olga. Voy a leer solo un fragmento porque está un poquito largo. Dice, a este cromosoma 23 se le desvanece la Y cada que no encuentra palabras para alimentar esperanzas desnutridas. Esta cama, fábrica de oscuridades, pinta con la estela de tu tinta una almohada que huele rancio a verdores cementados, a sudor infantil de árboles que siguen de pie sobre el pavimento de algún fantasma. El tapiz sigue enraizando flores sin sentido, sin aroma. Las ramificaciones del tumor que crece en la espalda de una abuela, la sangre que vomita el río de los años sin cauce, el segundo en que el féretro de una madre se convirtió en noticia electrónica, el cinturón de Williams asfixiando a la alegría por el cuello, una espiral que dibuja la puerta al camino de la miseria. La lluvia estalla en ti, sin llorar, poeta,
que para tocar las madrugadas oscuras del alma hace falta simbrar las tardes de otoño entre hojas muertas. Has nacido para cantar, sin palabras líquidas ni océanos sordos, sin bayoneta. Tu andar va incendiando el cielo, aún entre la epidemia de abandono, un latido, un beat, una señal de vida. Tu eco va raspando el pavimento de los años desquebrajados en verso, sin llorar, que los cielos desaparecen sin nubes y renacen las estrellas sin poetas, como el punto final de una página en blanco que muera aquí la vida, en el infinito de tu verso, y que nos inunde por fin la noche para decirnos, para sabernos de nuevo. Ahí está. Ah, padrísimo. Y justamente el poema que yo he escogido tiene mucha relación con lo que Olga mencionó de cómo de pasar de esta idea de los números pasamos a, por ejemplo, el tiempo y en el caso del poema que les voy a compartir, que es de mi autoría, a la distancia y se titula A distancia. El reloj le acorta la distancia que no el tiempo, clepsidra infame de trasnoche sedienta y mediodía de chubasco. Desde octubre es su aliado, cuco que susurra, menos 43.320 minutos, faltando 722 kilómetros para la hora exacta. Manillas que se oponen a ir a la derecha porque siempre estás a su izquierda. Y en lo que el minutero persigue a la hora, ascienden isócronos los suspiros desde latitud 20.67, longitud menos 103, para fundirse con los provenientes de latitud 22.89, longitud menos 109.9. ¿Qué es la ausencia? El poeta pregunta. No te pongas triste, muchacha. Él, que está lejos, se ha acercado una vez al mostrador de la aerolínea para preguntar por el siguiente vuelo. Es un poema de amor y distancia. Ah. Este poema tiene algo de pi, tiene mucho de matemáticas mezclado con otras cosas que verán. Este poema era en la época del COVID, que es una época muy tremenda para la humanidad. Y me decían que cuando lo leía muy enojada. Y pues digo, pues sí, es cierto, tienes razón, porque estaba pensando precisamente en el patriarcado, o sea, pensaba que se iba a acabar el mundo y que el patriarcado iba a seguir existiendo y que existió siempre. Entonces, pues lo sufrí mucho el COVID, que murieron 45 amigos y familiares, me quedé sin tías y sí. En el poliedro planeta hay una raíz cuántica totalitaria, una tribulación. Ahuehuetes transcriben pergaminos. Estruendo de fermiones en número primo de genes inquietan mitocondrias. Esta mañana, nudo sobre nido. Esta mañana, sostenerse teorema es ovillarse bajo vocerío de huesos. Esta mañana es electrocutar el aura y fijar el sarcófago como postulado. Espectros calcifican dioses, balbucean, ambulancia, baldío, ventiladores. Yo miedo, yo rezo, yo plegaria, yo gogoledro en la amnesia de Pi, yo biodegradable caminante sobre puntos suspensivos, consumo hipotermia disfrazada de nixtamal. Esta mañana el cerebro, punto, sin punto, en importuno, punto, puntual, sufre el desmayo de la luz. El cerebro, esa exhalación de iones, energías y aldabas. El cerebro, geometría imaginaria. Can it be trusted? Cantemos a disertaciones sobre mezcales y jeroglíficos. Cantemos al cónclave de quarks and sizzling brain waves. Hoy rebosan rosa mexicano sobre peonías y cempasúchiles. Sílabas salivan sicomoros. Liu Hui desnuda fractales. El hipocampo teje telepatías, tejados, teatros
telescopios, tejemanejes. El hipocampo teje telepatías, tejados, teatros, telescopios, tejemanejes. Esta mañana X, yo, función murciélago en rompope, me disuelvo en la música de la Uzborskaya. Esta mañana mastico la teología de las vacas. Esta mañana, perpendicular a la arquitectura del benceno, contemplo la púrpura leche. Perpendicular a la arquitectura del benceno, contemplo la púrpura leche. Los miles de años de ovarios hechos polvo. Wow, pues bueno, primero quiero decir que qué bueno que explicaste que era un gogoledro antes, porque pude abarcar mejor el poema y te agradezco muchísimo. Qué bonitas imágenes, Poliedro, Planeta, las escribí. Yo quería hacer mención de una cosa que me encanta muchísimo, es de que, o sea, esto de fermiones en número primo de genes inquietan mitocondrias. O sea, no me gusta explicar en mis poemas, bueno, no es que lo haga consciente, sino que quiero que el lector, si no sabe qué es una mitocondria, vaya y busque lo que es una mitocondria, qué es un fermión, qué son genes, y luego si se puede hacer pues ya la conexión con el poema. Por ejemplo, aquí hablo de un número primo de genes. Resulta que la célula tiene un núcleo y tiene otra sección que se llama mitocondria. En el núcleo, el ADN, en el núcleo hay como de 20.000 a 25.000 genes. Y en la mitocondria hay un número primo. Ese número primo es el número 37. Hay 37 genes. Y la mitocondria es clave para la supervivencia de la célula, del ser humano. Es el que crea la energía. Y viene el EADN de ahí solamente de la madre. O sea, nosotras las mujeres tenemos ese poder ahí en la mitocondria. 37, un número interesantísimo, primo. El 37 tiene, bueno, no ahorita puedo hablar del 37 como 2 horas, pero si buscan ahí, número 37, matemáticas, o sea, cuando se multiplican y te das puros unos, de múltiple 3, multiplicas y te dan puros unos, y luego te dan, si lo multiplicas por 6, te dan puros 2, y así, es una locura de número. Y esos ahí están en nuestras células, ese número primo. Y pues, Maravillosa. maravilloso. Qué gran conexión, ¿no? Casi me dejas pensando cosas, Olga. Muchísimas gracias. Pues bueno, primero que nada, ahorita me acordé de esto que siempre he escuchado por ahí, ¿no? Que las matemáticas son el lenguaje del universo, ¿no? Y justo, pues nos lo estás demostrando así, mira, con verso tras verso. Ay, no sé, yo tengo el poema de Vislava, pero yo creo que prefiero que nos leas algo más, Olga, porque a Vislava la podemos leer, pues va a seguir ahí en el libro, pero el escuchar de tu voz un poema creo que merece más la pena en este momento. A Tengo ver. este poema, aquí habla algo de Pi, muy, muy sencillo, pero es la sección de mi libro, en el nombre de Pi, del patriarcado y de todo, el que te casas y todo eso. Yo, madre de mi madre, arrojada a reconstruir la función del mundo y la casa de Pi. Yo, útero de espesas ecuaciones, con la sentencia de callar, obedecer, obedecer, callar. Yo, alegre, puntual a la trampa. Wow, está increíble. Fíjate que justo entre la lectura de este poema y el anterior con lo del poliedro planeta, me hiciste recordar un poema también de mi autoría titulado El Geómetra e inicia con un epígrafe que dice: Hoy, en los años de luto y derrota, quise destruir la geometría de tu ausencia. Alfonso Martínez Esteves. De bien acuosa la tintura sanguínea de una curva, compás entre los aires, guirnalda incendiada,
el trazo en el papel de la memoria, la palabra ausencia. Allá, en su nido del monte equilátero, los inseparables la desconocen, solo trinan al amor. En esta pobre guarida de vértices oscuros, transparente, flota tu imagen con la tibieza de su curvatura inasequible. Sobre la piedra que es mi silla me devano por hallar los 5 ángulos que pueblen la soledad contigo misma en manos y labios, en ojos y oídos, en la frente. Fallo, no hay ni gromancia ni erudición que despejen tu ausencia. Y en esta invocación, ¿no?, de las ciencias relacionadas con las matemáticas, la física, que es tan fascinante y que además no deja de utilizar un lenguaje tan metafórico al mismo tiempo, ¿no, Olga? Sí, efectivamente, o sea, los números, las fórmulas, las ecuaciones, la probabilidad, o sea, ahí está la cuestión también en las matemáticas de que no es exacta, o sea, la probabilidad dice, hay tanta probabilidad de esto, o sea, hay mucho, matemáticas es un campo abierto y es un campo de experimentación también, como la física, como la química, como la medicina, como la biología, como todo. Se hacen muchos experimentos, se formulan nuevas, con teoremas nuevos, se formulan nuevas cosas. Está activa como siempre, ¿no? Como el lenguaje. Es un lenguaje, es la única cosa que, por ejemplo, he tenido una discusión con una amiga mía sobre, ella es matemática, y para ella como que la matemática es todo el universo y la poesía pues es hacer unos sonetos. Entonces, yo pienso que la poesía es tan impactante y tan grande, o así como las matemáticas, nada más que, por ejemplo, es incluso más grande porque en las matemáticas no podemos decir, como en la poesía, decir, Berlín es la capital de Brasil. Yo puedo hacer un poema diciendo eso, pero yo no puedo decir eso cuando estoy haciendo una demostración o alguna cosa de los números, ¿no? O sea, van a llegar y me van a decir, ¿sabes qué? Aquí están mal, porque nuestro sistema y todo lo que tenemos, pues eso ya se comprobó que no lo puedes hacer. Y es una plática que tengo con mi amiga eternamente, pero bueno, todo eso, digo, viva la poesía, viva las matemáticas, Sí, viva la vida. sí, estoy de acuerdo contigo, que viva por siempre la poesía, que vivan las matemáticas, que nos dan orden, estructura y nos ayudan a organizar todo, aunque también nos dejan este mar de incógnitas constantes, ¿no? Que también me parece fascinante. Y bueno, tenemos que ir cerrando este increíble episodio. Lástima que aquí no podemos usar el infinito para seguir y seguir leyendo y platicando. Pero, Olga, ¿con qué texto te gustaría cerrar esta sesión? Pues voy a escribir algo muy corto. En el nombre de Pi, la noche exhala la noche. Maravilloso, muchísimas gracias. Personas y aves que nos escuchan, es una pena que no puedan vernos en este momento en la sesión. La verdad es que ha sido una misa matemática con su cierre de bendición. Muchísimas gracias, Olga. Después de esto ya no sé si leer algo o no. Cuando estaba buscando textos, recordé cómo me enamoré de Borges. Resulta que hay un cuento que se llama La escritura de un dios, que seguramente lo han leído por ahí. Y bueno, no podía leer todo el cuento, pero me encontré este poema que yo casi estoy segura que de ahí salió este cuento, ¿no? Dice, un sueño. En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma del círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema
sobre un hombre que en otra celda circular el proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Y bueno, los dejo con ese. Está buenísimo, está increíble Sí. y quiero también yo aprovechar, encontrar este texto más terrenal, menos científico, sobre los números y sobre todo sobre un número muy enigmático, muy considerado mágico en el pensamiento popular. Es un texto de Godofredo Olivares, de su libro Brujulario, y se titula Siete. Siete estrellas conforman la constelación Osa Mayor. Siete son las notas musicales. Siete las maravillas del mundo antiguo. Siete aberturas tiene el cuerpo humano. Siete versículos de la Fatija abren el Corán. Siete colores forman el arco iris. El siete ha simbolizado eternidad, perfección, dinamismo, renovación y magia. Con frecuencia el siete aparece en cuentos y leyendas. Siete son las hadas de la Bella Durmiente. Siete esposas tuvo Barba Azul. Siete enanos cuidaron a Blancanieves. Siete eran los hermanos de Pulgarcito. Y me salto para decir, siete son los pasos que dio Buda al nacer, y con ellos midió el universo hacia los 4 puntos cardinales. Y el siete, con la magia del 3, con la magia del 4, y así podríamos ir con todos los números, sentenció Hipócrates, por sus virtudes escondidas, dispensa vida y movimiento e influye hasta en los seres celestiales. Y por último, pedirle a nuestro auditorio, a todas las personas y aves que nos escuchan, que se suscriban, que nos sigan en redes sociales para que sepan cuando sale un nuevo episodio cada 2 martes. Poesía y otras letras en Petit Comité a través de todas las plataformas de podcast audio y también a través de YouTube. Y por favor, Olga, compártenos tus redes sociales, en dónde podemos localizarte, dónde podemos comprar tus libros. Pues están aquí en Tijuana, en el Grafógrafo de Tijuana, en Aletósfera, en Caradura y también en la Ciudad de México, en la editorial Delirio, que está ahí en San Juan Jalpa, Iztapalapa, Ciudad de México. Maravilloso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Yo creo que esto amerita otra sesión próximamente. Hay que dividirlo así, números primos, números pares, números impares, números amigos. El 7 es un número primo, mágico, pero número primo. Sí, totalmente. Nada, feliz. Me hubieras enseñado matemáticas. Me hubiera encantado tenerte de alumno. Sí, ¿Quién sabe, ¿no? La relación tóxica. Ahí la poesía con los números y todo, increíble. Las correcaminos.